Muy bien, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es la tercer viernes en donde venimos reflexionando, venimos meditando en las evidencias del progreso o crecimiento espiritual. Habíamos hablado que, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él crecía en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. Hablamos de que esa condición de progreso, de crecimiento, de madurez, así como se da en el plano terrenal, en donde el individuo va adquiriendo esa forma diferente de afrontar las situaciones, en donde va adquiriendo madurez, va adquiriendo criterio. No necesariamente se adquiere a través de los años. Y en el plano espiritual, decíamos, también se adquiere madurez. También en el plano espiritual debemos crecer. Los años no son un determinante, por decirlo de esta manera, un determinante efectivo de que dependiendo cuántos años tenga yo de ser cristiano, entonces la madurez se va a producir de una manera espontánea. La verdad es que no es así. En el plano espiritual la madurez se va formando a través de la comunión sincera que cada uno de nosotros va teniendo para con Dios y la manera como lo busca, a través de la palabra, a través de la oración, a través de estar en la iglesia, a través de escuchar la palabra de nuestro Dios. Decíamos que una evidencia de alguien que crece espiritualmente es la necesidad que manifiesta, la necesidad que tiene de buscar más de Dios, de buscar más de Dios, de buscar más de Dios para sentirse bien. Una persona que crece espiritualmente es una persona que nunca puede decir que ya está satisfecho en su vida espiritual. Es más, no podemos estarlo. Siempre hemos puesto esta comparación, podemos estar contentos, más no satisfechos. Mira, ¿cuántos cultos viene usted? Mire, yo trato de venir a todos los cultos que me sea posible. Y si de repente me pierdo uno, pero es porque ya en realidad no pude, no alcancé a llegar. Y la pregunta sería, ¿y se siente usted ya satisfecho de esa manera? La respuesta sería, pues no, siento que me hace falta, que necesito más. Y esa necesidad continua de Dios es la que nos hace volvernos dependientes de Dios. Y es allí en donde entrábamos en la segunda parte. Decíamos que un creyente que crece espiritualmente es un creyente que necesita de alimento sólido, que no se conforma, que busca más, que pregunta, que escudriña, que no le basta solamente con lo que le dicen, sino que investiga. Cuando digo investiga me refiero, va a la palabra y se da cuenta que si lo que le están diciendo es verdad o no es verdad. Hablábamos de la independencia emocional y la dependencia espiritual. Un creyente que crece es un creyente que emocionalmente, para buscar de Dios, hermano, va siendo pues independiente. No se trata de que si vas vos, voy yo, que si usted va, yo voy, si usted no va, yo no voy. Un creyente que crece, esas cosas las va dejando a un lado. Y en el plano familiar, cuando hay determinación y hay convicción, los padres, por ejemplo, pues cuando sus hijos están bajo su potestad, ni siquiera debería ser negociable, ¿verdad? ¿Vas a ir? No, ¿cómo que vas a ir? Vámonos. Y en el caso de los que en el caso, qué sé yo, de la pareja, o en el caso de los que tienen ya cierta independencia, ¿verdad? Pues yo no sé ustedes si van a ir o no, pero yo me voy. O sea, es una independencia emocional. Pero cuando hablamos de la dependencia espiritual, un creyente que avanza en su vida espiritual siempre va necesitando más de Dios. No es cuestión de que un creyente de 20 años, de 25 años de estar en una congregación, en una iglesia, su relación con Dios, hermano, sea más distante o más descuidada. Cuanto más conocemos a Dios, más tiempo queremos pasar con Él. Cuanto más conocemos de Dios, más, hermano, dependemos de Él. Ahora, esto es lo que ya desarrollamos y en esta noche
Vamos al cuarto punto de la evidencia del progreso o del crecimiento espiritual. Y primero se lo cito y luego le doy la cita bíblica para que lo podamos buscar. Un creyente, o mejor dicho, alguien que da una evidencia del progreso espiritual, es una persona que no se conforma con ser, oiga esto, no se conforma con ser un oidor pasivo. Una persona que crece espiritualmente es una persona que no se conforma con ser un oidor pasivo. Le pongo un ejemplo sencillo antes de ver la cita bíblica. Usted imagínese que aprende, qué sé yo, adquiere los conocimientos para ejercer una profesión. Usted quiere una habilidad, qué sé yo, una habilidad a través de manualidades o cualquier competencia que a usted le sirva para desarrollarse en esta vida. ¿De qué le sirve a usted adquirir conocimiento, adquirir una formación, si al final de todo, hermano, no la utiliza? ¿Le sirve de algo? No, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Imagínese que usted fuese a prepararse, hermano, a una institución donde le enseñan a usted a preparar los platos más exquisitos para aquellos que les gusta la cocina. Y a usted le enseñan a preparar allí diferentes maneras, qué sé yo, de preparar la carne, de preparar los mariscos, y que usted supiera y aprendiera todo eso y no le gusta cocinar. Pregunta, ¿de qué le sirve, hermano? ¿De qué le sirve? Yo le pregunto, oiga esta pregunta profunda, ¿de cuántas maneras diferentes prepara usted los huevos, hermano? O vaya, cambiemos la forma, pues, cambiemos. ¿De cuántas maneras diferentes sabe usted cocinar los huevos? Vaya. ¿De cuántas? Saque la cuenta. Huevos picados con vegetales, huevos picados con jamón y huevos picados con cebolla. Ahí pueden comenzar a desfilar cada quien, ¿verdad? Ah, no, mire, si hablamos de eso, mire, y aquí le voy a mencionar nombres que ni yo sé cómo se preparan. Huevos benedictinos, ¿qué le parece? Con caché. ¿Cómo se preparan? ¿Quién sabe, hermano? Yo no sé cómo se hacen volados. ¿Qué sabe hacer? Omelette, ¿qué le parece? ¿Qué sabe hacer? Guacamole, lleva huevo. Y que usted me diga 10 formas diferentes de prepararlo. ¿Y cómo los prepara usted habitualmente? Picados. Pero mire, si sabe como 20 formas de hacerlo, ¿por qué solo lo hace de una manera? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Picados y punto. ¿Le sirve de algo las otras 19 formas que sabe de prepararlo? ¿Le sirve de algo? No le sirve absolutamente aunque usted sepa cómo hacerlo. De la misma manera ocurre cuando usted dice que conoce de Dios, dice que conoce de la Biblia, conoce textos bíblicos, los cita, se los sabe de memoria, pero cuando se conforma con ser un simple oidor pasivo, mis estimados hermanos, simple y sencillamente no está evidenciando que está creciendo espiritualmente. Porque alguien que crece espiritualmente, se lo voy a decir de esta manera, no puede estar quieto. Alguien que crece espiritualmente no puede estar quieto. Estoy hablando en la obra de Dios. No puede, hermano. No puede. ¿Por qué razón? Váyase a la Escritura, porque esa es nuestra base, nuestro fundamento. Dice la palabra de nuestro Dios en la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Capítulo 1 y versículo 22 de la carta de Santiago. Santiago, allá casi al final de su Biblia, si usted no sabe cómo encontrarlo, váyase al último libro que es Apocalipsis, foguea hacia atrás y ahí va a encontrar Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Asumo por la fe que lo tenemos todos, o algunos no lo han encontrado, pero por fe creen que ahí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces leámoslo, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed, ¿cómo dice?
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice hermano, engañándoos a vosotros mismos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Quiero explicarle brevemente el contexto del versículo que hemos leído. Para dato interesante, el primer escrito en el Nuevo Testamento es la carta de Santiago. El primer escrito en el Nuevo Testamento es la carta de Santiago. Se ubica más o menos por el año 46 después de nuestro Señor Jesús. Santiago tiene un propósito y el propósito es escribirle a todos los creyentes de origen judío que habían salido huyendo de Jerusalén e incluso de Israel por la persecución hacia los cristianos. Entonces el reto era, o el detalle era, de que los creyentes que habían salido huyendo por la persecución, a donde quiera que ellos llegaban, hermano, la peculiaridad bonita era que ellos comenzaban a compartir acerca de Jesucristo. El detalle era en aquellos tiempos, similar a nuestros tiempos, para que vea que las cosas no han cambiado mucho, no han variado mucho. Habían, por supuesto, creyentes que amaban de verdad al Señor, y habían también religiosos que simplemente seguían una corriente o en alguna forma les gustaba lo que se enseñaba, pero no eran comprometidos con el Señor. Entonces, algunos de ellos decían profesar a Jesús a través de sus palabras, pero sus acciones, su comportamiento, su vida difería mucho de lo que en algún momento ellos proclamaban. Entonces, en ese contexto, Santiago le escribe a estos creyentes porque muchos de ellos, hermano, conocían las Escrituras. Cuando digo conocían las Escrituras, nos referimos al Antiguo Testamento. Conocían las Escrituras, se las sabían de memoria porque era parte de la cultura y de la formación que los judíos adquirían. Era parte, digamos, habitual en ellos. Entonces, ellos la conocían. Sin embargo, aunque conocían muchas cosas de las Escrituras del Antiguo Testamento, repito, sus vidas diferían de lo que en algún momento ellos proclamaban. En ese contexto, Santiago les dice que no sean solamente oidores, no sean tan solamente oidores, sino también, ¿qué les dice? Hacedores de la palabra. En algún momento hemos hablado de esto con anterioridad. Por ejemplo, cuando hablamos de la condición de pecado. Pecado, todo aquello que desagrada a Dios y todo aquello que nos hace daño a nosotros, podemos considerarlo, hermano, como pecado, sin entrar en mayores cuestiones, llamémosle de índole religioso más que espiritual. Porque a veces es tan fácil señalar la condición que a nuestro criterio, hermano, resulta, digamos, desagradable, y podemos señalar como pecado eso. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, encontramos que el primer pecado que el ser humano comete, ¿cuál es, hermano? El primer pecado que el ser humano comete, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? A ver, ¿quién da más? No fue la incredulidad. Allá en el huerto de Edén, ¿cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue? Yo lo que... No, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Ahí está. ¿Cuál fue? La desobediencia. La desobediencia. Entonces, lo que causó toda la desgracia de la humanidad no fue el orgullo, no fue el odio, no fue, hermano, póngale cualquier otra categoría de pecado, porque incluso en las tendencias gnósticas, y a algunos de nosotros nos hicieron creer también que el pecado que habían cometido Adán y Eva fueron las relaciones sexuales, por ejemplo. Hermano, nada más perdido que eso. El primer pecado que el ser humano cometió fue la desobediencia. Entonces, si hablamos de esa condición, dígame usted, si usted sabe lo que Dios manda en su palabra, si usted sabe que Dios nos mandó a llevar el mensaje, si la palabra dice, y lo vamos a leer más adelante, que nosotros tenemos que ser servidores. Y cuando nosotros no somos partícipes de la expansión del reino de los cielos en la tierra, habiéndolo mandado nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué estamos, hermano?
¿Por qué tan tímidos, pues? ¿En qué estamos? En desobediencia. Estamos en desobediencia. Cuando alguien se conforma con ser un oidor pasivo, vengo a mi iglesia, me siento, aprendo, porque no es, ese es un propósito, es un objetivo. Aprendo, alguien dijo, engordo de Biblia, pero y después de eso, ¿qué tan productivo soy en la obra del Señor? ¿Qué tan productivo soy? Yo le podría preguntar a usted y decirle, ¿cuándo fue la última vez que compartió el mensaje de Jesucristo con alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto que usted no le habla a una persona acerca de lo maravilloso que ha sido Dios en su vida? Porque para poder transmitir el mensaje, no crea usted que hay que venir y preparar un gran, como decíamos esta semana, un gran sermón, ¿verdad? Que es sinónimo de regaño. No, simple y sencillamente, yo les hago una pregunta y algunos responderán quizás hasta religiosamente. Pero yo les podría hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios ha sido maravillosamente bueno con ustedes? Yo siempre he dicho, algunos ya saben que les va con todo y por eso es que no contestan como debe de ser, ¿verdad? Vaya, mintámonos. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con ustedes mismos? Dios ha sido maravillosamente bueno. No sé, cada quien podrá sacar sus conclusiones. Ahora, si Dios ha sido maravillosamente bueno con usted, qué complicado puede ser compartirle a una persona que pueda estar pasando por un momento de necesidad. Cuando digo necesidad no me refiero a escasez en el plano económico. Una necesidad puede ser, hermano, un periodo de tristeza, un periodo de dolor, un periodo de soledad y tantas situaciones que pueden estar afectando a una persona. Y a veces, hermano, nosotros sabemos lo que alguien está pasando y sabemos cuál es la alternativa, cuál es la solución y no le compartimos esa solución. Nos quedamos callados algunos porque reconocemos que Dios ha sido maravillosamente bueno, pero nos da vergüenza hablar de Dios, fíjese. Nos da vergüenza. Yo uno de los casos más raros, por decirlo de esta manera, que yo he encontrado, he conocido, y se los compartí hace varios meses, es una persona que fue en el hospital, por cierto, que llegamos a compartir el mensaje y mire, y usted alguna vez ha conocido al Señor, ¿lo ha recibido? No, dice, no, pero usted no quisiera recibirlo. No, dice, mire, si Él es lo más bello, lo más hermoso, lo más lindo, sí, mi Dios aquí, mi Dios allá, y no sé qué, y no sé cuánto. Mire, y yo dije, bueno, esta persona está tan enamorada de Dios, que pues, ¿qué problema puede haber? Y le digo, ¿quisiera usted recibirlo como su Señor y Salvador? No, me dijo. Digo, pero ¿y no que es tan lindo, tan maravilloso y mi Dios aquí y que sin Dios no somos nada? ¿Y por qué no lo recibe? Porque no, me dijo. Y ahí es donde lo dejan a uno así, ¿verdad? Como que, y entonces, o sea, si Él es tan lindo, tan maravilloso, tan todo, ¿por qué no quiere tener una relación con ese Dios tan lindo? Y la señora me dijo, no, es que no, me dijo. Pero no dice que es maravilloso. No, es que Él es maravilloso. ¿Y usted cree que Dios le va a pagar mal? Jamás, me dijo, si Él es lo más lindo que puede haber. Recíbalo. No, me dijo. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Ahora, yo le pregunto a usted, yo le podría decir a usted, le podría cuestionar a usted y decirle, hermano, ¿quién es el que paga los mejores salarios, hermano? A ver, participe. ¿Quién es el que paga los mejores salarios, hermano? Dios. ¿Quién es el que nos da su cobertura, su bendición, su fortaleza, la provisión? ¿Quién nos la da? Dios. ¿Y por qué no le sirve? Ay, no, es que mucho compromiso. Dicen que no, usted. Que a las 7:30 que lo quieren a uno aquí los domingos. No, y el domingo a las 11 me levanto. Pero ¿y no que paga los mejores salarios, pues? Es que mire, es que a mí me han contado. ¿Y qué le han contado? Que usted solo multas anda poniendo. Eso es verdad. Eso es cierto. Y hoy ya subieron de precio porque el nuevo año también tiene que subir, pues. Hermano, ¿se da cuenta cómo muchas veces tenemos conceptos hasta cierto punto incompletos o limitados? Sabemos que Dios es maravilloso, que Dios es bueno, que es benevolente y todo podemos tener esa concepción de Dios.
pero no queremos servirle. Muchas veces no queremos consagrar nuestra vida a Él, o preferimos vivir una vida distanciada de Él, sabiendo que Él lo es todo. Por eso es que Santiago escribió y dijo: señores, no nos conformemos con ser simples oidores, porque el oidor, hermano, el oidor pasivo, por decirlo de esa forma, es aquel que se conforma con venir y recibir lo que Dios dice a través de su palabra, pero inmediatamente sale de aquí, se desconecta de todo lo demás. Se desconecta de todo. No, ahí estaban hablando. ¿De qué estaban hablando? Imagínense esta respuesta tan maravillosa. ¿Fuiste a la iglesia? ¿Sí? ¿Y de qué hablaron? De Dios. No, o sea, que aprendió, qué enseñanza práctica lleva para su vida. El oidor pasivo se inconforma con eso. Ya fui y ya le dije ese concepto religioso. Ya cumplí. Hermano, aquí no estamos por cumplir. Aquí se trata de cuánto crezco, cuánto me alimento, cuán productivo puedo ser en su obra. Y alguien podría argumentar: ¿y yo qué puedo hacer? Hermano, usted puede hacer tantas cosas. Tantas cosas. Desde lo más complejo hasta lo más sencillo. ¿Qué puede ser lo más complejo? Allá para cada quien, hermano. Porque para algunos complejo puede ser decir: mire, servir allá en cuna con los niños chiquitos. Uy, qué complicado eso. Enseñarles sus primeros pasos en la fe. Hermano, esos niños cuando llegan a 2 años ya entienden el concepto de oración. Lo entienden perfectamente. Usted le dice: vamos a orar, y la criatura, hermano, comprende qué es eso. Entiende el concepto de Dios, lo comprende muy bien. No digamos cuando ya están en prepárvulos, hermano, que para algunos también eso puede ser complejo, porque pueden decir: uy, los niños de 2 años y medio, y mire cómo los controlan a esas criaturas, de 3 años, de 4 años, y cómo hacen, hermano. Y los que están allí, y los que comprenden, o mejor dicho, los que tienen claro su llamado, es tan agradable para ellos, y tanto así que esos niños de 3, 4 años, hermano, ya tienen otros conceptos, conocen historias bíblicas. Conocen de Jonás, hermano, conocen de alabanza, entienden el concepto de alabanza. Cuando ya están en prejóvenes, ni hablar, hermano, los hipotes se pueden en la Biblia, crucifican al maestro, tienen novia. Bueno, ya otros asuntos ahí, pero para algunos eso puede ser complejo. Para algunos otros complejos puede ser ir a evangelizar, porque dicen: mire, y si me preguntan qué les voy a decir, y si me preguntan esto, qué respuesta les voy a dar. Para algunos puede ser complejo, para algunos otros no lo es. Y sabe que muchas veces las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Las limitantes muchas veces no son reales. Muchas personas no van a evangelizar, no van a compartir. ¿Sabe por qué? Porque dicen: mire, y si me preguntan algo, ¿y yo cómo les voy a responder? Y aquellos que vamos continuamente a evangelizar, y aquellos que ya tenemos años de hacerlo, sabremos que, hermano, raras veces nos han hecho preguntas que no hemos podido responder. Rarísimas veces. Si casi nunca preguntan nada. O los que van a evangelizar, díganme: ¿o no es cierto? ¿Sabe cuál es la pregunta? Esa pregunta sí es seria, mire. Y que una vez dejaron a una persona, una jovencita era en ese momento, que la dejaron así. Y fue un borrachito, por cierto, que se acercó al borrachito y le hizo la pregunta del millón, ¿verdad? Le dijo: mire, le dijo, ¿y si usted se muere ahora, dónde iría su alma? Y el borrachito se le quedó viendo y le dijo: ¿y vos? Le dijo: si te morís, ¿dónde vas a ir? Entonces, claro, como no estaba segura, sí se quedó callada, ¿verdad? Pero es la pregunta más complicada que le pueden hacer a usted. Ahora, pero gracias a Dios que usted se la sabe responder perfectamente. O tampoco. Puede ser, ¿verdad? Que ese es el miedo de algunos. Mire, pero ¿y si yo voy y le pregunto que dónde va su alma? Y si me pregunta a mí, ¿y yo qué le digo a usted? Entonces sí tiene razón, hermano, no vaya todavía. Primero recíbalo y después va con toda seguridad. Pero aquellas personas que dicen: ¿y si me preguntan, ¿y qué les voy a decir? Las limitantes se las pone usted. Las limitantes se las pone usted. Y si me preguntan en qué parte de la Biblia está, yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí nunca me han hecho esa pregunta usted. Nunca. Nunca. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que aquel que le está predicando a usted conoce la Biblia menos que usted todavía, ¿verdad? Así que ¿cuál es el problema? Mis estimados hermanos, los límites nos los ponemos, los límites para servir, para involucrarnos, nos los ponemos nosotros. Nos los ponemos nosotros.
Es que mire, es que mi horario. ¿Qué tiene su horario? Repito, los límites se los pone usted. Es que yo solo puedo una vez a la semana. ¿Cuál es el problema? Involúcrese. Pero mire, es que yo no sé dónde involucrarme, porque con los niños, no usted. Ok, no se involucre con los niños. Es que aquí en el templo me da pena. Ok, no se involucre en el templo. Es que evangelizar, es que yo no puedo hablar. Y como que me está hablando, es que no puede. Yo siempre he dicho, ¿cómo usted va a identificar a qué le ha llamado Dios? Involucrándose. Mientras usted no se involucre, usted no va a saber cuál es la capacidad que Dios ha puesto, hermano, en sus manos. Porque habilidad, por supuesto que la tiene. Por supuesto que la tiene. De eso no tenga ni la más mínima duda. Ahora, ¿qué dice la palabra? Vámonos a otra porción bíblica. Váyase al Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículo 28. Estamos hablando de las evidencias del progreso espiritual. Una persona que crece espiritualmente necesita más de Dios. Una persona que crece espiritualmente necesita alimento sólido. Una persona que crece espiritualmente se vuelve independiente emocional, pero se vuelve dependiente espiritual. Y una persona que crece espiritualmente no se conforma con ser un oidor pasivo. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura y dice de la siguiente manera. A ver, juntos lo leemos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por... Ahora, pregunta, ¿quién es nuestro referente, hermanos? ¿Quién es nuestro referente? Porque los oigo, ahí está, así con seguridad. ¿Quién es nuestro referente? Por eso somos, ¿qué, hermanos? Cristianos. Por eso somos cristianos. Porque nuestro referente, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, Jesucristo dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y si nuestro referente es Él, entonces significa que aquellos que crecemos o que crecen en el conocimiento, en la relación con Él, sienten la necesidad, hermanos, de involucrarse. ¿Por qué razón? Porque Él lo hizo. Y nuestro referente, repito e insisto, nuestro referente es ¿quién? Es Cristo. Nuestro referente es Él. Nuestro referente es Él. ¿Por qué yo lo voy a hacer? Porque mi referente, e insisto, es Jesucristo. Él es mi referente. Por eso es que es un concepto equivocado cuando alguien para justificar cita la condición de otro creyente. Mire, ¿usted por qué no se involucra? Ay, no, es que mire que esos servidores, es que usted no está invitado a ser como esos servidores. Usted está, hermano, o debería estar, mejor dicho, con la plena seguridad que su modelo a seguir es ¿quién? Es Cristo. Las personas cuando se les invita a venir a la iglesia, cuando buscan una excusa, citan la condición de alguien que asista a la iglesia. Uy, no, usted es que ahí va esa gente. ¿Cuál es gente? El fulano de tal. Dice que es hermano, dice que es hermana. Y para ser uno como esa gente, es que aquí no le estamos invitando a que sea como esa gente. Aquí le estamos, hermano, invitando, o en todo caso, le estamos diciendo que nuestro referente es ¿quién? Es Jesús. Por eso es que la condición nuestra debe ser, bueno, mi referente es Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Participar, involucrarme. Ojo con esto. No le estoy diciendo, hermano, póngase un uniforme, véngase, sométase a la normativa institucional que aquí tenemos para que usted sea realmente un servidor. No. Hay gente que son grandes servidores de Jesucristo y no necesariamente se ponen un uniforme. Yo les he compartido en otras oportunidades, conozco a una familia, por decirlo de esta manera, que yo en lo personal considero que son grandes servidores de Dios y nunca se han puesto un uniforme. ¿Sabe cuál es su ministerio? Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabe cuál es su ministerio? Simplemente, hermano, se encuentran con alguien, con su vecino, con su pariente, con quien sea, y lo invitan a la iglesia. Mire, lo invito. Mire, si quiere lo voy a traer. Hermano, le insisten tanto que la persona no tiene más opción que después de tanto acepta. Pues le dicen, lo pasamos a traer a tales horas, ahí se está listo. Y ya se los han bajado varias veces, hermano. Llegan,
o le llaman o le pitan y le dicen que no van a ir. Se van, pero la siguiente semana están. Mire, ¿qué pasó? Lo fuimos a buscar. Mire, nos engañó. Pero esta semana sí, ¿verdad? Hermano, para hacerle corta la historia, hasta que lo llevan. Hasta que lo llevan. Y cuando lo llevan, simple y sencillamente, ¿quién hace la obra, hermanos? Dios. ¿Quién hace la obra? Dios. Ellos cumplen su parte. ¿Cuál es su parte? Ellos lo llevan. Ellos lo llevan. Si recibió al Señor, si no lo recibió, eso no es problema de ellos. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Nosotros estamos para hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Hermano, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y ellos considero yo que identifican que ese es su ministerio. Y muchas personas los han llevado, familias completas las tienen, hermano, en Jesucristo. No voy a decir en la iglesia, en Jesucristo. Y los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, ahí están, ahí están, ahí están. Mire, ya recibió al Señor. Mire, a tales horas lo paso a traer. Mire, a tales horas vamos a pasar. Y mire, hermano, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Y cuando ya más o menos han crecido un poquito en el Señor, entonces ya lo sueltan. Ya lo sueltan. Ya recibió a Cristo, ya se bautizó, ya es un creyente maduro, ya entonces lo sueltan. Ya entonces van y andan buscando a quién más. Hermano, ese es su ministerio, ese es su servicio. No tienen un uniforme, pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen. No tienen que darle cuentas a nadie de lo que han estado haciendo, pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen. En la Biblia hay gente inmortalizada, y lo compartíamos hace, creo yo que más de un año. En la Biblia hay gente inmortalizada, hermanos, porque simple y sencillamente ellos no pudieron ir, pero hicieron que otros fueran. Y el ejemplo más claro y en lo personal más maravilloso es el caso, mis estimados hermanos, de Teófilo. Ya hemos hablado de Teófilo varias veces. ¿Quién fue Teófilo, hermanos? Exactamente como todos han dicho, ¿verdad? Teófilo fue el patrocinador de nada más ni nada menos que Lucas, el que escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según Lucas, y también escribió el único libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. ¿Quién lo escribió, hermanos? Lucas. Y mire lo interesante, ¿cuál era la profesión de Lucas? Él era médico. ¿Qué era Lucas, hermano? Médico. Algunos lo definen de esta manera y me gusta la forma como lo hacen. Dice, Lucas era médico de profesión, pero era investigador por pasión. Cuando usted lee los primeros versículos de Lucas y los primeros versículos de Hechos, dice que él se propuso inquirir, investigar detenidamente todos los hechos que él había escuchado y ponerlos por orden. Y por eso se los dirige a quien es su patrocinador. Le dice, oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo. Usted me pregunta, ¿y cuál es el ministerio de Teófilo? Patrocinar a Lucas, ese fue su ministerio. Ese fue su ministerio. ¿Fue alguna vez, hermano, a predicar? ¿Fue alguna vez a llevar el mensaje? ¿Anduvo con Pablo en las misiones? ¿Anduvo? No, no lo hizo. Pero él hizo posible que alguien más fuera. ¿Y quién fue ese alguien más? Lucas. Ese era su ministerio. Mis estimados hermanos, alguien que crece espiritualmente, la evidencia que va a dar es que no puede estar tranquilo, no puede estar quieto, repito, en la obra del Señor. No puede. Mire, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Pongamos un número, 5 años. Y en estos 5 años, ¿qué ha hecho por su Señor, del cual usted declara que está eternamente agradecido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál será la respuesta de alguno? Nada. Nada. ¿Alguna vez le ha hablado a alguien de lo maravilloso que es su Dios? No. ¿Alguna vez ha invitado a alguien a la iglesia? No. ¿Alguna vez ha ido a evangelizar? Peor. ¿Alguna vez ha tenido la intención de involucrarse en alguno de los ministerios? Me da miedo. ¿Y miedo de qué usted? Mis estimados hermanos, Jesucristo dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una expresión que no necesariamente es cristiana, pero tiene toda la razón y puede tener su origen en las palabras de Jesús. Y la expresión dice de la siguiente manera: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Mis estimados hermanos, y en la obra de Dios, el principio que declaró Jesucristo sigue estando vigente en este tiempo como hace más de 2000 años. El Señor le dijo a sus discípulos: levanten la mirada, miren los campos. Miren los campos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y hasta el día de hoy el principio sigue siendo el mismo. La mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y en la empresa de Dios siempre hay vacantes. Por lo tanto, depende de usted si acepta el reto, hermano, y la bendición de ser partícipe del engrandecimiento del reino de Dios. ¿Y quiénes van a aceptar el reto? Los que identifican que después de tanto tiempo no pueden continuar estando quietos, porque está creciendo en su relación espiritual. Usted que tiene padres, y por ahí anda, no sé dónde es que lo están promoviendo, pero por ahí anda algo muy interesante. Pero yo le pregunto, usted como padre de familia, ¿le gustaría mantener a su hijo hasta los 40 años? Que todos amamos a nuestros hijos, ¿o no? ¿Qué es lo más precioso que usted tiene, hermano? Ay, ¿por qué tan inseguro? ¿Qué es lo más precioso que usted tiene, hermano? Esas 8 bendiciones que tiene usted en su casa. Es lo más precioso que tiene. Yo sé que usted los ama entrañablemente. ¿Quiere mantenerlo hasta los 40 años? ¿Quiere mantener? No te levantes, hijo, te va a hacer daño, está haciendo frillito. Ahí está ese mi muchachito, ahí está. Yo lo voy a rasurar, no se preocupe, hijo. Venga. Yo sé que usted lo ama mucho, pero en algún momento, usted espera que comience a ser, ¿qué? Productivo. Y hay padres que se la dejan ir así suavecito. Mira, hijo, ¿no has pensado, digo yo, hacer algo? No trabajas, no estudias, no has pensado que quizás, no sé, aunque sea para presidente de la República. Perdón, se me salió. No. Bueno, que Dios nos perdone. En el reino de Dios, Dios nos ama entrañablemente, pero Dios espera que crezcamos. Y una evidencia que hemos crecido es que podamos ser productivos en la obra, hermano, de nuestro Señor, en el ensanchamiento del reino de los cielos en la tierra. Así que esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre, buen Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. Bendito Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en esta noche vamos a ponernos en pie. Vamos a regresarle a nuestro Dios la parte que a Él le corresponde. Vamos a participar con gratitud.